Imagine vivir toda la vida frente a un pozo bien lleno de agua dulce, pero tener sed porque no puede verlo. Esta es la poderosa imagen de Génesis 21:19, cuando Agar, en medio de la desesperación, solo encuentra la esperanza cuando Dios abre los ojos. La verdad es que a menudo estamos en la misma condición, ciego a la gracia divina, tropezando con la oscuridad de nuestra propia incredulidad, sin darnos cuenta de que la misericordia ya está al alcance. Y aquí hay un punto crucial. Si desea continuar recibiendo contenido que abra sus ojos a verdades espirituales profundas y prácticas para la vida cristiana, suscríbase al canal en este momento. Así como Agar tuvo que ver el pozo, también puede ser recordado, día tras día, que hay una fuente de vida donde la desesperación solo se ve vacía. La ceguera espiritual no es solo un detalle teológico, es la realidad de aquellos que, después de la caída del hombre, perdieron la capacidad natural de percibir a Dios. Charles Spurgeon describió a este estado como muerte espiritual, donde los sentidos espirituales están distorsionados, confusos dulces con amarga, la vida con la muerte. Solo la gracia divina puede intervenir en este escenario, rompiendo el orgullo y revelando a Cristo como la verdadera disposición. Pero aquí está la buena noticia. Dios abre los ojos. Así como los discípulos de Emaús tenían los ojos abiertos para reconocer a Jesús, Lucas 24:31, también puedes experimentar esta transformación. Este contenido es una invitación para caminar conmigo en estas páginas y descubrir cómo la palabra de Dios elimina la incredulidad, deshace las falsas expectativas místicas y nos lleva a comunicarse con Cristo, donde hay una verdadera alegría cristiana y una alta vida cristiana. La caída del hombre no fue solo un tropiezo moral, sino una ruptura radical con Dios. La muerte espiritual nos empujó de la fuente de la vida, haciendo que el corazón humano no pueda responder naturalmente a la gracia divina. Es como una lámpara apagada. Existe, pero no cumple con su propósito sin la energía que la sostiene. En este estado, incluso los deseos más hermosos se pierden en el vacío. El alma siente un anhelo de algo más grande, pero no puede identificar qué es. La desesperación de sí mismo crece cuando se da cuenta de que, no importa cuánto intente, no hay fuerza propia para llegar al Creador. La ausencia de comunión deja un vacío que ni el éxito ni el placer pueden llenar. Charles Spurgeon recordó que la ceguera espiritual es tan densa que no es suficiente solo un esfuerzo humano para disiparlo. Es por eso que la palabra de Dios nos muestra que necesitamos una intervención divina. La caída nos hizo incapaces de caminar con Dios, y cualquier intento de reemplazar legalismo, obras o ritos solo refuerza la distancia. Sin la vida de Cristo, el alma deambula como Agar en el desierto, sin dirección, buscando un pozo de agua que siempre parece distante. Este retrato nos prepara para comprender la urgencia de la misericordia divina, ya que solo cuando se abren los ojos, el pozo oculto se convierte en una fuente de vida. Y es precisamente esta esperanza lo que nos lleva al siguiente paso. Cuando hablamos de sentidos espirituales, es imposible ignorar cómo la caída los distorsionó. El sabor se invierte. Lo que es dulce de la palabra de Dios parece amargado, mientras que el pecado que trae la muerte espiritual suena como algo deseable. La escucha también se cierra, haciendo que el corazón sea sordo al llamado de Cristo. El tacto espiritual es anestesiado, incapaz de percibir el toque suave de la gracia divina. El olor, que debería discernir el perfume de la comunión con Cristo, se corrompe al preferir el olor del mundo. Y la opinión, quizás la más simbólica de todas, se vuelve ciega, incapaz de percibir el pozo de agua que ya está delante de nosotros, como en Génesis 21:19. Este estado genera una desesperación de sí mismo, pero a menudo escondido bajo capas de orgullo. Las personas se ajustan a vivir sin alegría cristiana, creyendo que la alta vida cristiana es solo para unos pocos. Pero la misericordia de Dios insiste en romper estas ilusiones, eliminar el orgullo y revelar que confiar en Jesús es la única forma. Charles Spurgeon dijo que incluso los discípulos de Emaús caminaban al lado de Cristo sin reconocerlo. Esto muestra cómo la ceguera espiritual puede ser sutil, puede asistir a las ordenanzas, participar en la cena del Señor, y sin embargo, no vea al propio Señor del Señor.
Este es el punto de inflexión para comprender nuestra necesidad absoluta de gracia soberana. Si la caída del hombre trajo la muerte espiritual y los sentidos espirituales corrompidos, la conclusión es inevitable. Necesitamos algo más grande que nosotros mismos. No es suficiente esfuerzo, disciplina o religiosidad. Solo la gracia divina puede restaurar lo que se perdió. Toda la gloria pertenece al Dios triuno, que actúa donde ningún ser humano puede lograr. Grace no es una muleta para aquellos que ya caminan, sino un soplo de vida para aquellos que están espiritualmente muertos. Es como alguien perdido en el desierto, incapaz de encontrar el camino. No solo necesita orientación, sino un rescate. Del mismo modo, sin la intervención de la misericordia de Dios, la ceguera espiritual sigue siendo inquebrantable. Aquí es donde debe eliminarse el orgullo. El corazón humano se resiste a admitir la debilidad, pero la desesperación de sí misma deja espacio para el acto de Dios. Es cuando nos damos cuenta de que ni el legalismo, ni las expectativas místicas, ni las obras o ritos pueden reemplazar el simple acto de confiar en Jesús. Charles Spurgeon ilustró esta verdad al decir que la salvación no es un premio para el trabajador, sino un regalo para los necesitados. La fe es el aspecto que ve la disposición divina donde solo había vacío antes. Y justo cuando Agar vio bien el agua en Génesis 21:19, también necesitamos que Dios abra los ojos a la abundancia que ya está disponible en Cristo. Agar, perdido en el desierto, es un retrato vivo del ser humano después de la caída del hombre. Había un deseo sincero en él, un profundo anhelo de ayuda, pero también una desesperación de sí misma frente a la muerte espiritual que rodeaba a su hijo. El orgullo fue eliminado, y el grito surgió del alma que no tenía a dónde correr. Este estado es común a muchos. Reconocen la necesidad, sienten el peso de la ceguera espiritual, pero aún no ven la disposición. El corazón aprieta, las lágrimas caen, pero la solución parece distante. Lo curioso es que, como el Agar, a menudo estamos a pocos pasos del pozo de agua preparada de Dios. Charles Spurgeon recordó que el despertar del pecador está lleno de paradojas. Él ya sabe que necesita misericordia, pero aún no puede confiar en Jesús por completo. El deseo y la debilidad se mezclan, que demuestra que el alma puede ser consciente de su propia miseria sin ser salvo. Aquí es donde Divine Grace se revela de una manera especial. El ejemplo de Agar nos enseña que ser consciente no es suficiente. Necesitamos ver. No son lágrimas, ni la desesperación ni el reconocimiento de la miseria que salva. Solo cuando Dios abre los ojos, se revela el pozo del agua y la esperanza se vuelve real. Esta es la invitación a darse cuenta de que la misericordia ya está más cerca de lo que pensamos. La belleza de la historia de Agar en Génesis 21:19 es que el pozo de agua ya estaba allí, incluso antes de que lo vea. Esto nos recuerda que la misericordia divina no es improvisada, se ha preparado desde la eternidad. La provisión y el perdón de Cristo están más cerca de lo que pensamos, a pesar de que la ceguera espiritual trata de convencernos de lo contrario. Muchos viven como si la salvación fuera distante, exigiendo grandes rituales, obras o sentimientos. Sin embargo, la gracia divina es simple e inmediata, revelada en la palabra de Dios y accesible para el corazón que gira en la fe. Así como Agar solo necesitaba mirar, solo necesitamos confiar en Jesús. Charles Spurgeon comparó este estado con alguien hambriento frente a una mesa ya establecida. La comida no necesita ser inventada o ganada, solo comer. Cristo está presente. La cena del Señor es testigo de esto, y las ordenanzas son signos de una realidad ya consumada. La misericordia está al alcance. Este es el punto donde la desesperación de sí misma se convierte en una esperanza viva. Cuando se elimina el orgullo y los ojos están abiertos, el corazón se da cuenta de que Cristo siempre ha estado cerca. El pozo no fue creado en el último momento. Él ya existió. Así también, la comunión con Cristo ya está preparada, esperando ser recibida. No fue el llanto de Agar lo que mató la sed de Ismael, sino el agua del bien revelada por Dios. De la misma manera, no son nuestros deseos o oraciones los que salden, sino el simple acto de confiar en Jesús. La fe es este paso directo y casi desarmado que se arroja a la misericordia divina.
Muchas personas complican lo que Dios ha hecho simple. Piensan que necesitan procesos largos o sentimientos radicales antes de creer. Pero la verdadera fe es como mantenerse en un púlpito. No requiere fuerza extraordinaria, solo descanso. Charles Spurgeon insistió en que incluso un niño puede vivir esta confianza. Esta simplicidad de la fe no disminuye su profundidad. Por el contrario, muestra que la salvación no depende del intelecto, las obras o el legalismo, sino la gracia divina. El corazón, que una vez deambuló desesperado por sí mismo, encuentra la paz al ver que Jesús ha hecho todo en la cruz y la resurrección de Cristo. Cuando Agar vio bien el agua en Génesis 21:19, no solo lo admiraba, ella lo bebió. Del mismo modo, la fe no es solo para reconocer que Cristo existe, sino que lo apropia, viviendo en la comunión con Cristo y experimentando alegría cristiana. Es en este simple gesto que comienza la alta vida cristiana. Es fácil caer en la trampa de pensar que primero debemos sentir algo para creer más tarde, pero la palabra de Dios nos enseña que es todo lo contrario. La fe es lo primero, y las emociones siguen como una fruta. Si ponemos los sentimientos como una condición, terminamos hundiendo la incredulidad y las expectativas místicas que solo traen frustración. Lo mismo ocurre con las obras y las ordenanzas. La cena, el bautismo y otras prácticas del Señor tienen un valor inmenso, pero solo después de que el corazón ya ha sido transformado por la fe. Cuando intentamos usarlos como un atajo para conquistar la alta vida cristiana, todo se convierte en legalismo, y el enfoque ya no es Cristo. Charles Spurgeon advirtió que incluso la oración puede convertirse en una distracción si se usa como sustituto de la fe. No es rezar para entonces confiar, sino creer y luego rezar con confianza en Jesús. Cuando el orden se invierte, el corazón está apegado a la desesperación de sí mismo y no experimenta alegría cristiana. Las prácticas religiosas, cuando se ven correctamente, se convierten en una expresión de comunión con Cristo y fuentes de renovación espiritual. No crean salvación, sino que celebran lo que ya ha dado la gracia divina. Al igual que el Agar bebió del agua ya disponible, también participamos en los ritos, en respuesta al amor de Dios, no como una moneda de cambio. Incluso con tanta misericordia, muchos se topan con barreras que oscurecen la visión. El legalismo, por ejemplo, plantea un muro de demandas y terrores de la ley que ahogan la elegante invitación de Cristo. La persona se pierde tratando de merecer lo que ya ha sido conquistado en la cruz por la resurrección de Cristo. Otro obstáculo común son las expectativas místicas. Hay quienes esperan éxtasis, escalofríos o una visión extraordinaria antes de confiar en Jesús. Pero la fe simple, como hemos visto, no depende de los fuegos artificiales emocionales. Nace de la palabra de Dios y del corazón que se rinde. También hay instrucciones mal ubicadas que confunden más de lo que ayudan. Los pastores o líderes, aunque bien intencionados, a veces apuntan a las reglas que para Cristo. Charles Spurgeon dijo que incluso las biografías de los saints pueden ser trampas cuando nos hacen esperar experiencias idénticas a las suyas, en lugar de guiar a la comunión con Cristo. El mayor peligro es permanecer en incredulidad mientras los ojos no se abran. La ceguera espiritual puede disfrazarse de religiosidad, pero sigue siendo oscura. El orgullo debe eliminarse para que florezca la fe. Solo entonces el corazón sale de la desesperación de sí misma y descubre la alegría cristiana al caminar con Dios. Cuando Agar vio bien el agua en Génesis 21:19, no fue el resultado de su percepción natural, sino de intervención divina. Es Dios quien elimina la ceguera espiritual, y lo hace principalmente a través de la palabra de Dios. Un solo verso puede ser como una chispa que enciende un corazón preparado por la gracia divina. Es por eso que la lectura de la Biblia nunca debe tratarse como un mero ritual. Mientras que alguien puede voltear las páginas sin impacto, otro, por la acción del Espíritu, tiene ojos abiertos y encuentra la vida eterna en Cristo. Charles Spurgeon dijo que incluso los textos simples pueden convertirse en ventanas para la eternidad cuando Dios ilumina. Esta apertura reveladora no necesariamente ocurre con ocio o vistas extraordinarias. A menudo está en el silencio de la lectura, en la predicación fiel o incluso en una canción que Mercy se revela a sí misma. La fe surge cuando el alma,
cansada de la desesperación de sí misma, finalmente confía en Jesús. Es importante recordar que sin este trabajo divino, el corazón permanece cerrado, apegado al legalismo o las expectativas místicas. Pero cuando Dios actúa, Christian Joy brota naturalmente. A partir de ese momento, el creyente comienza a experimentar la comunión con Cristo y a caminar con Dios de una manera viva y constante. Los discípulos de Emaús son un retrato fiel de cómo incluso aquellos que están cerca de Cristo pueden ser espiritualmente ciegos. Conocían las Escrituras, habían escuchado el testimonio de la resurrección de Cristo, pero aún no lo reconocieron caminando con Él. Esto muestra cómo la incredulidad puede ser lenta para percibir la gracia divina. Es curioso, hablaron de Jesús mientras Jesús caminaba a su lado. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo? Discutimos la fe, las ordenanzas, la cena del Señor, pero no experimentamos la comunión con Cristo de una manera real, la muerte espiritual colgando los sentidos, y solo abierto de los ojos puede transformar la teoría en la vida. Charles Spurgeon usó esta escena para recordar que incluso los más piadosos pueden caer en expectativas místicas y frustrarse cuando Cristo no se presenta de la manera que esperan. Pero el Señor elige revelarse de manera simple y diaria, a menudo rompiendo nuestro orgullo para enseñar una confianza genuina. Cuando se abrieron los ojos de esos discípulos, se dieron cuenta de que sus corazones ya ardían dentro de ellos mientras les hablaba por la palabra de Dios. Esto nos enseña que Cristo está presente mucho antes de que lo reconozcamos, y cuando lo vemos, Christian Joy explota, renovando el deseo de caminar con Dios todos los días. La escena de Emaús nos recuerda que Cristo no se limita a grandes manifestaciones, se revela en los medios comunes. La palabra de Dios y la cena del Señor son lugares donde la gracia divina se vuelve palpable. No son ritos vacíos, sino encuentros reales de comunión con Cristo para aquellos que creen. Muchos, sin embargo, desprecian estos medios porque parecen demasiado simples, prefiriendo las expectativas místicas. Pero fue exactamente en el pan que los discípulos tenían los ojos abiertos. La misericordia ya estaba allí, al alcance de la mano, al igual que el pozo del agua estaba antes del lagar en Génesis 21:19. Además de las ordenanzas, Cristo también se manifiesta en la providencia de la vida cotidiana. Camina con nosotros en nuestros dolores, incluso cuando no lo reconocemos. Charles Spurgeon recordó que no hay lágrima derramada sin que el Señor esté presente, sosteniéndonos en la desesperación de nosotros mismos. Cuando vemos esta presencia constante, la alta vida cristiana ya no es ideal y se convierte en experiencia diaria. La fe simple deja espacio para la alegría cristiana, que se renueva en cada paso de caminar con Dios. Cristo no es invitado ocasional, es un compañero permanente de Journey. Muchos creyentes viven como si la vida cristiana fuera solo una carga pesada, olvidando la alegría cristiana que nace de la comunión con Cristo. La palabra de Dios nos invita a sacar los arpas del sauce y cantar nuevamente, incluso en las luchas. Después de todo, Divine Grace no nos abandonó. Cuando confiamos en Jesús, encontramos que Él está con nosotros en aguas profundas y ríos turbulentos, como Él prometió. La desesperación de sí mismo pierde fuerza frente a la certeza de que no caminamos solos. Este no es un optimismo barato, sino el resultado de la resurrección de Cristo, que garantiza nuestra victoria. Charles Spurgeon dijo que nada honra más a Dios que a un cristiano que confía en Él de una manera feliz. Esta confianza elimina el peso del orgullo y las expectativas místicas, reemplazándolas con descanso en la misericordia preparada. Es una invitación a vivir a la ligera, sabiendo que Cristo siempre está cerca. Christian Joy no significa ausencia de dolor, sino presencia de esperanza. Vivía todos los días con una fe simple, disfrutando de la alta vida cristiana, incluso en circunstancias comunes. Esta confianza genera coraje para presenciar e infectar a otros para que también caminen con Dios en libertad y gratitud. La alta vida cristiana no es un premio para unos pocos, sino el llamado a todos los que confían en Jesús. Caminar con Dios, como lo hizo Enoc, es vivir en la comunión continua, donde cada paso está iluminado por la gracia divina. No es un camino de perfección impecable, sino de dependencia diaria.
El mundo trata de llevarnos a la niebla de la incredulidad, el legalismo y las expectativas místicas. Pero quien camina con Dios aprende a arrojar toda la ansiedad sobre él, permitiendo que la misericordia apoye al corazón. El orgullo eliminado deja espacio para una fe simple, que genera descanso y alegría cristiana. Charles Spurgeon señaló que la alta vida cristiana está marcada no por espectáculos, sino para constancia. Está despertando, leyendo la palabra de Dios, rezando, participando en la cena del Señor y percibiendo a Cristo presente en estas cosas comunes. El extraordinario se revela en lo ordinario cuando se abren los ojos. Esta caminata no elimina las peleas, sino que les da un nuevo significado. La desesperación de sí mismo se transforma en confianza en Jesús, e incluso las lágrimas se convierten en semillas de esperanza. Aquellos que viven así experimentan la comunión con Cristo en cada detalle, como aquellos que beben continuamente del pozo del agua de la gracia. La resurrección de Cristo no es solo un hecho histórico, sino una realidad que da forma a nuestra identidad. En Cristo resucitamos espiritualmente, dejando atrás la muerte espiritual heredada de la caída del hombre. La fe simple nos hace ver que ya estamos sentados con Él en lugares celestiales. Este sindicato trae seguridad y propósito. Ya no necesitamos vivir en desesperación de nosotros mismos, ni buscar valor en el legalismo o las expectativas místicas. La misericordia divina nos coloca en la comunión con Cristo, y esta comunión es una fuente constante de alegría cristiana y alta vida cristiana. Charles Spurgeon recordó que contemplar el ascenso de Cristo fortalece nuestra fe. Si reina a la derecha del Padre, también reinamos en Él. El orgullo eliminado da paso a la humilde confianza, lo que se expresa en gratitud y una caminata diaria con Dios, como lo hizo Enoc. Esta perspectiva lo cambia todo: oraciones, luchas, victorias e incluso nuestras caídas. La resurrección y la ascensión no solo garantizan la esperanza futura, sino que ofrecen fuerza presente. Vivir junto con Cristo es beber continuamente del pozo del agua de la gracia divina y experimentar una comunión que nunca exhaba. Así como Agar tuvo que tener los ojos abiertos para ver el pozo del agua en Génesis 21:19, cada uno de nosotros necesita ver a Cristo por fe. La invitación es simple: dejar la desesperación de ti mismo y confiar en Jesús como la única fuente de vida. La misericordia ya está preparada, solo recíbalo. Los discípulos de Emaús en Lucas 24:31 solo reconocieron al Señor cuando Él mismo abrió los ojos. Esta misma gracia divina está disponible hoy, eliminando el orgullo y superando la incredulidad. Es el llamado a vivir en comunión con Cristo y disfrutar de la alegría cristiana que no se apaga. Charles Spurgeon dijo que la fe es la apariencia que ve lo que siempre ha estado ante nosotros: vivir, resucitar y exaltar a Cristo. La alta vida cristiana comienza cuando dejamos de buscar expectativas místicas y descansa en el trabajo ya consumado por la resurrección y la ascensión de Cristo. La apelación, por lo tanto, por supuesto, ver, creer y caminar con Dios. Mantenga los ojos fijos en Él, no solo al comienzo del viaje, sino hasta el final. Para aquellos que confían en Jesús, descubren que la vida cristiana es una fuente de alegría constante, apoyada por la gracia y la misericordia eterna. Ahora es el momento de detenerse y reflexionar. ¿Has vivido con los ojos abiertos a la gracia divina? ¿O caminar en ceguera espiritual? Es como Agar: el pozo de la misericordia ya está a tu lado y simplemente no te diste cuenta. O tal vez, como los discípulos de Emaús, Cristo está presente y aún no lo has reconocido. La palabra de Dios nos muestra que confiar en Jesús es el paso decisivo para experimentar la comunión con Cristo, la alegría cristiana genuina y una alta vida cristiana. Pero la decisión de abrir los ojos de la fe es personal. Nadie puede creer en su lugar. ¿Qué vas a hacer con esta verdad hoy? No permita que el legalismo, la incredulidad o las expectativas místicas se roben la simplicidad del Evangelio. La gracia divina ya está preparada, la misericordia está al alcance, y el llamado a caminar con Dios es real. Simplemente extienda su mano en la fe y la bebida de la fuente de la vida. Si este contenido habló con su corazón, suscríbase al canal y habilite las notificaciones. Por lo tanto, continuará recibiendo mensajes que fortalecen su fe y renovarán su esperanza.
recordando diariamente que Cristo es suficiente y que la comunión con Él transforma todo.